El canal del Congreso presenta Qué gusto saludarnos nuevamente en Vértice Internacional, este programa que revisa a fondo el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy, un programa fundamental para entender qué está pasando en Argentina cuando se cumplen los primeros 100 días del gobierno libertario y ultraderechista de Javier Milei. Argentina, la tercera economía de América Latina, una potencia agrícola y también miembro del G20, de las 20 economías más industrializadas del mundo. Nos preguntamos sobre los dilemas y desafíos de Javier Milei en el gobierno, qué ha hecho y qué ha dejado pasar, cómo está el estatus de su principal ley emblemática, la ley Omnibus, qué hará sin las mayorías del Congreso y cuáles son los reacomodos de su política exterior. Les pido por favor que nos acompañen. Javier Milei se estrenó como presidente de Argentina el pasado 10 de diciembre. Inmerso el país en una severa crisis económica, el líder de Libertad Avanza prometió un paquete de cambios tectónicos en la política pública que tienen como brújula el encogimiento del Estado en la economía y la privatización de empresas estatales. El mal humor colectivo se afianzó tras la crisis sanitaria del COVID-19, la inflación galopante, el incremento de la tasa de pobreza, la caída de reservas internacionales y el aumento de la deuda externa. De esta forma se traspasó el poder del peronista Alberto Fernández hacia el ultraderechista Javier Milei, el llamado Trump argentino. Javier Milei cumple al frente del gobierno de Argentina 100 días de su gobierno. Este líder libertario que ganó las elecciones frente a Sergio Massa, el líder kirchnerista peronista en balotaje. Pero ¿qué está pasando en Argentina y cuáles son las claves de la actualidad política, económica y social? Para hablar de este importante tema nos acompañan desde Info Ciudad de México, que es el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, el embajador Casio Luiselli, ex embajador de México en Uruguay, un especialista en temas latinoamericanos y miembro del Servicio Exterior Mexicano. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, feliz de estar acá. Gracias, Casio. Nos acompaña también Fausto Pretelín. Él es editor del periódico El Economista. Bienvenido, Fausto. Al contrario, gracias por invitarme, Rina. Y también nos acompaña el doctor José del Tronco, quien es profesor investigador de Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bienvenido, qué gusto verte nuevamente. Un placer. Casio, ¿cuáles son los criterios de evaluación que tenemos que tener en el radar para evaluar los primeros 100 días de Javier Milei en Argentina? Bueno, yo creo que hay tres cosas, como bien decíamos, en la política, un poco cuál ha sido el desempeño de su relación con el Congreso, con los partidos políticos, con la sociedad civil, su talante, diría yo. Otro, el desempeño económico. No es mucho tiempo, hay que entender que el tiempo pues es breve todavía, pero cómo va ese monstruo de la inflación que siempre azota a la Argentina. Y, en fin, un poco el entorno internacional, como ese señor que dice cosas y es muy lenguaraz, cómo van sus relaciones internacionales con el mundo. Él dice que está alineado sobre todo con Israel y con Estados Unidos. Muy bien, pero él está en Latinoamérica. Y en Latinoamérica hay 2 o 3 paisotes más grandes que el suyo. Brasil, México y ya Colombia. Colombia ya es más poblado Colombia que Argentina. Importante este punto. José, ¿cómo estás viendo este capital político de Javier Milei cuando ya cumple los primeros 100 días de su gobierno?
Bueno, yo caracterizaría los primeros 100 días de gobierno de Milei con una imagen de mucha velocidad, como él lo ha tratado de transmitir. Es un gobierno que trata de actuar a través de la lógica del shock, del cambio radical, ¿no? Un cambio estructural en la regulación de la vida institucional y económica de la Argentina, pero a su vez ha tratado de imprimirle esa misma lógica a la dinámica política, y es muy difícil imprimirle esa lógica cuando uno está en una situación o una posición minoritaria como está Javier Milei en el Congreso. Por lo tanto, toda esa velocidad que ha podido imprimirle a ciertos cambios, sobre todo en el manejo macroeconómico, que de acuerdo con distintas perspectivas uno podría evaluar, pero en términos financieros al menos las perspectivas parecen positivas. Yo creo que en términos políticos se ha topado con la democracia, y la democracia tiene otros tiempos, ¿no? Y creo que ese dilema entre los tiempos de la política y los tiempos de la economía son una buena puerta, una buena ventana para entender lo que está pasando en Argentina. Fausto. Bueno, yo creo que las circunstancias en las que llega Milei a Argentina en la presidencia habla de que es un personaje, es un fenómeno de la comunicación, que leyó muy bien cuáles eran los dos diagnósticos que necesitaba, digamos, que vender a la población argentina, que era controlar el gasto público y bajar la inflación. Un economista con un perfil importante, sin embargo, con una ausencia de experiencia política y sobre todo que quiere digamos, que permanezca el poder de la ciudadanía con él, es decir, él tiene una gran influencia y una gran credibilidad todavía en el país. Sin embargo, es fundamentalista en el Congreso y en el Senado, es decir, no sabe o no quiere, digamos que aceptar que tiene minoría, y con la minoría está obligado a negociar en esas salas de negociación como son el Congreso y el Senado. Entonces, sí encuentro esa ausencia por parte de él, en donde criticó mucho a la famosa casta política, se distanció de ella, pero ahora tiene que negociar con la casta política. ¿Tú lo ves más moderado, Casio, en el sentido, es un personaje volcánico, efervescente, irreverente, digo, todo lo que hemos comentado, o lo estás viendo ya más moderado una vez que está en el poder y tiene el mandato constitucional? Sí, yo creo que sea moderado, creo que el peso del poder, el agobio de la responsabilidad cuenta mucho, y sí, siento que su discurso es más moderado, menos volcánico. Injuriaba a otros jefes de Estado. Tuvo una relación, tiene, porque no ha terminado, una relación muy complicada con el presidente de México, por ejemplo. Entonces creo que sea moderado y un poco entiende o debe entender dónde está su país y cuál es la dimensión real de su país. Claro. José, ¿y por qué ves esta confrontación, por ejemplo, con el Papa? Cuando le dice imbécil y cuando dice que es el representante maligno en la tierra, digo, palabras más, palabras menos, pero ¿qué busca con esto? A ver, yo creo que él podría ser catalogado como un líder populista bastante típico, populista de derecha en todo caso, sí, pero alguien que descree de las instituciones representativas. Cada vez que se le ha preguntado por la democracia, él ha dicho que es un sistema que tiene muchos problemas, ¿no? Nunca se ha expresado de manera taxativa en favor de lo que significa la democracia. Sabemos que la democracia, digamos, es un régimen político perfectible, pero de todos los que conocemos, evidentemente, es el único que garantiza el ejercicio de ciertas libertades, ciertos derechos. Y creo que además él ha utilizado la comunicación, como bien lo decía el embajador, creo que ha utilizado la comunicación como una manera de posicionarse, pero además como una forma, a ver, por ser argentino lo sé, el carácter argentino suele ser irreverente, y entonces lo irreverente es algo bastante, vende muy bien, por decirlo de alguna manera. Y él ha logrado posicionarse con ese discurso irreverente, pero evidentemente una vez que llega al poder se da cuenta que hay ciertas irreverencias que ya no las puede seguir cometiendo,
porque eso va en contra, digamos, limita su margen de maniobra. Entonces yo creo que él ha mantenido la irreverencia allí donde sabe que no le genera costos, pero donde sí se los genera, evidentemente se ha tenido que moderar. Pero qué configuración tan interesante la irreverencia y el anti-establishment, por así decirlo, Sí. Fausto. Mira, y yo estoy de acuerdo con el profesor. A ver, yo creo que el encuentro o el desencuentro con el Papa al inicio fue porque quizás lo ve de izquierda, ¿no? Como jesuita, como progresista, un Papa que ha salido de los moldes, ¿no? Y lo veo porque en alguna ocasión, hace como 3 o 4 semanas, visitó un colegio, niños, niñas, y la reacción fue demasiado dogmática para estar frente a niños. Les habló de que la mayoría de los líderes son zurditos, que el tema de la política del aborto es llevado por unos criminales o asesinos de chaleco verde o de pañuelo verde. Entonces, eso habla de un personaje que no entiende las circunstancias, que debería de adaptar su discurso, en ese caso, al de los niños. Y yo veo que con el tema del Papa fue así, lo combatió, pero ya cuando está en el gobierno tuvo que doblar las piernas y los brazos porque la mayor parte de los argentinos son católicos. Y el Papa Francisco pues, es una figura argentina a nivel Messi, ¿no? Entonces, tuvo que digamos que refigurar o revirar, ¿no? Y lo que comentabas del anti-establishment, yo coincido contigo, pero en realidad ahora tiene que adaptarse a la dinámica de las negociaciones, y ahí sí no puede ser tan radical porque no tiene mayoría. Y eso ya se lo dijo el Fondo Monetario Internacional, si no negocias, no hay credibilidad. ¿Y tú ves a un Milei más confrontativo con las fuerzas políticas cuando la primera fuerza política del país es todavía peronista? Claro. ¿O lo ves más dialogante? O sea, ¿cómo está ahí el reacomodo de fuerzas políticas? No, yo creo que él está reculando, está entendiendo su situación de minoría y al mismo tiempo está leyendo lo que los vecinos poderosos, repito, le dicen a Argentina. Claro. La voz de Brasil es muy poderosa, muy fuerte. Entonces, cuidadito, hasta ahí nomás. Uruguay tiene enorme poder suave, aunque es un país pequeño, es un país con mucho prestigio, y bueno, tiene que entender a su barrio también. Y México está lejos geográficamente, pero México influye, y mucho. Claro. Piensa que somos el país hispanohablante número 1 del mundo, y por mucho, no por poco, por mucho. Entonces ahí tiene que entender todo un mundo muy complicado donde no puede salir y echar es un lenguaraz, ¿no? Sí. Echa sus rollos, ¿no? Cuidado porque te puede revertir. Y luego tiene Argentina, país al que yo adoro, me encanta, gente creativísima, pero es un país que ha tenido golpes económicos uno tras otro. Acuérdense del corralito, por favor. Uh-huh. Yo creo que desde el Perón Argentina viene para abajo, con momentos altos, momentos mejores. Luego llegó un Menem y parecía que fue una especie de Mesías, y todo lo contrario. Y eso es, desgraciadamente. Argentina, a principios del siglo XX, tenía, tú me corregirás, un nivel de vida, de ingresos mayor que al de Canadá, solo menor al de Estados Unidos. Y Argentina fue rebasado dramáticamente por un puñado de países ya. Sigue siendo importante, ¿eh? Si ustedes ven el índice de desarrollo humano, y yo sigo mucho esa estadística del PNUD, Argentina supera a México, todavía, y holgadamente, ¿eh? Esto habla de que tiene más el rico cuando empobrece que el pobre cuando avanza. Ahora, José, tú que eres argentino, ¿qué nos puedes decir de cómo se ejerce el poder político? Es decir, ¿cuál es la relación que tiene Javier Milei con las provincias, con las gubernaturas? Además de tomar en cuenta que no tiene mayoría en el Congreso, pero también interesante porque de los discursos más importantes de Javier Milei son fuera del Congreso. Eso también es un mensaje político. ¿Cómo lo miras? Sí, a ver, yo creo que efectivamente el sistema político argentino ha entrado en una crisis, tiene una crisis que podríamos decir que tiene por lo menos 10 años,
Creo que el primer síntoma de esa crisis es la emergencia y el triunfo electoral de Mauricio Macri en 2015. Pocos meses antes de las elecciones de 2015 yo estuve en Argentina hablando con mucha gente, digamos, del mundillo político. Nadie pensaba que Macri iba a ser presidente pocos meses antes de las elecciones. Y yo creo que Macri fue un emergente de el hecho de que los gobiernos de Néstor y de Cristina efectivamente en términos económicos representaron una recuperación de lo que fue la crisis del Corralito de 2001, pero muy, digamos, muy contaminados con escándalos de corrupción, con un ejercicio del poder que ya se veía muy despótico, digamos, ¿no? Y la ciudadanía optó por un cambio que desde mi punto de vista no significaba un cambio radical del modelo de acumulación, pero sí un cambio en la forma de ejercer el poder, como tú decías. Y eso Macri no lo pudo, creo, encarnar de la manera en que la sociedad lo esperaba, y por eso no se reeligió en 2019. Tenemos en 2019 la llegada de Alberto Fernández, un presidente en principio con mucha popularidad, que venía a ser de alguna manera ese presidente de centroizquierda, más moderado, más institucional, el peronismo institucional. Pandemia, crisis económica, etcétera. Crisis general, aumento de la inflación, y yo creo que siempre la emergencia de líderes de las características de Milei son síntomas de una crisis de mucha profundidad. No necesariamente significan que la van a poder resolver, pero son, como decía, emergentes de una situación que en Argentina ya tiene, yo creo, por lo menos 10 años. Ahora, no me parece que lo que la gente está esperando en su mayoría sea un líder que avasalle las instituciones y las destruya. Lo que la gente quiere es alguien que resuelva sus problemas, pero dentro del marco de cierta institucionalidad, ¿no? Entonces yo no le auguro, si él mantiene esta forma que va más allá de la irreverencia, esta forma anti-institucional, yo no le auguro un buen porvenir, porque efectivamente, como lo decían, el peronismo y otras fuerzas políticas tienen lugares institucionales. Los gobernadores tienen, digamos, un poder importante en un gobierno, en un Estado federal, y entonces él va a tener necesariamente que jugar con esas reglas. Si no lo hace, yo creo que el futuro político de Milei es complicado por lo menos de pronosticar. Claro. Ahora, ¿se puede coaligar con otras fuerzas políticas, Milei? ¿Cómo está ahora que sacó José el tema de Mauricio Macri? ¿Lo está apoyando la facción parlamentaria de Mauricio Macri? La Unidad Cívica Radical, ¿cómo ves esto, Fausto? Sí, bueno, al ser minoría ha tenido que recurrir a ciertas alianzas, y Macri desde el principio fue claro que iba a apoyarlo. El PRO, ¿no? El partido de Macri. Hay algunos otros también diputados y partidos que han dialogado, los radicales, pero lo que hemos visto en las últimas horas sobre lo que ocurre en la Cámara del Senado, en donde le tumban el decreto de necesidad de urgencia, habla precisamente de que pues esos acuerdos, esos pactos a veces no son a largo plazo, o sea, no van a surtir efecto en toda su gobierno, ¿no? Y eso, bueno, él lo sabía muy bien, en donde el objetivo es negociar. Obviamente la izquierda pues no lo está apoyando, él sabe que de alguna forma con sus diputados y senadores no van a poder sacar adelante muchas de sus reformas. Y el tema de los militares, ¿cómo se está jugando en Argentina, embajador José? Está, por ejemplo, una de los grandes mensajes de Javier Milei es que quieren portar armas, o sea, está a favor de esa ley, pero por otro lado está a favor de las dictaduras al estilo Bolsonaro. Ahí, ¿cómo está el juego con los militares? Bueno, yo diría que su vicepresidenta, Villarruel, es una persona que de alguna manera, yo no diría representa porque me parece mucho, pero sí ella es hija de un héroe de Malvinas, digamos, de un militar, y de alguna manera su participación en La Libertad Avanza, que es el partido que llevó al poder a Milei, es incorporar a la coalición gubernamental yo no diría necesariamente el apoyo político, pero por lo menos sí la aquiescencia y la participación de ese sector,
que es un sector que ha cuestionado, yo digo no de una manera abierta, pero sí velada, todo lo que ha sido la política de derechos humanos en democracia de Argentina, que muchos han destacado como una política muy, digamos, ejemplar, en el sentido de que ha sido el primer país que enjuició a las Fuerzas Armadas de la última dictadura, ¿no? Entonces eso de parte del gobierno de Alfonsín fue muy valiente. Claro. Está la famosa película de 1985, si la pudieron ver. ¿Cómo no? Con Ricardo Darín. Y entonces Victoria Villarruel de alguna manera acercó a ese sector. Yo diría que hoy en día la relación entre Milei y Villarruel, a partir de este rechazo del DNU en la Cámara de Senadores, recordemos que en Argentina la vicepresidenta, en este caso, o el vicepresidente, es el presidente del Senado. Entonces ella fue la que llamó a la sesión para discutir el decreto. Y el decreto, que tiene que ser rechazado por ambas cámaras del Congreso para perder vigencia, aún sigue vigente porque en diputados todavía no se ha tratado, fue rechazado por el Senado, y lo interesante es que fue rechazado por sectores también del PRO o senadores que eran, digamos, cercanos a su coalición, justamente porque lo que no avalan no es necesariamente los cambios o alguno de los cambios que propone el decreto, sino lo que no avalan es que un decreto modifique 1000 leyes o 1000 regulaciones. Un decreto es para tratar alguna regulación en particular. Entonces, de alguna manera lo que yo siento es que el partido del PRO, la centroderecha en general, quieren apoyar el proyecto de Milei, pero no a través de la motosierra, no a través del machete, no a través de la lógica. La licuadora, ¿no? También que utilizar la licuadora. Con todo. Agregando un poco lo que dice el profesor, aquí hay un factor que es la familia. La hermana del presidente Milei, Karina Milei, que es pues la jefa de gabinete o la secretaria de la oficina más bien, tiene mala relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Villarruel iba de alguna manera claramente a pues encabezar instituciones de seguridad. Correcto. Y de la noche a la mañana se la dan a Patricia Bullrich del grupo de Macri, y en ese sentido esta mala relación ha enturbiado o ha fisurado incluso, restándole fuerza interna al oficialismo, lo cual pues uno se espera que venga desde la oposición, pero internamente los ha debilitado. No le gustó a Milei que hubiera un incremento de sueldo a senadores y funcionarios públicos del 30% la semana pasada, y eso lo hizo enojar mucho, pero unos días después también nos enteramos que se había ordenado el incremento para los funcionarios principales del Ejecutivo, incluyendo al propio presidente. Entonces esa decisión hizo tambalear la credibilidad del propio Milei, y sobre todo, bueno, el presidente de la Cámara de Diputados obedeció rápidamente a Milei, Menem, pero la presidenta del Senado, la vicepresidenta del gobierno, pues como que hizo mutis, no dijo mucho, y eso también enojó mucho al presidente Milei, ¿no? Bueno, permítanme hacer un corte. Vamos a una pausa, regresamos en un programa muy interesante sobre los 100 días de Javier Milei en Argentina. Denominada oficialmente como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley Omnibus pretende introducir una serie de reformas estructurales en materia laboral, penal, energética y electoral, apuntando a una mayor libertad económica y disminución del tamaño del Estado. Busca también conferir al presidente facultades extraordinarias para tomar decisiones sin la intervención del Congreso, privatizar ciertas empresas estatales, abrir el camino hacia una mayor participación del sector privado y fortalecer el poder de las fuerzas de seguridad. El Congreso argentino no está controlado por el actual presidente Javier Milei. Las elecciones del 22 de octubre pasado mandataron un poder legislativo con mayoría peronista y kirchnerista, motivo por el cual el presidente de ultraderecha busca delegar facultades al Poder Ejecutivo para avanzar en su conjunto de reformas económicas, administrativas, penales y medioambientales.
Siendo minoría en ambas cámaras, el mayor obstáculo para el actual gobierno es la matemática del Congreso. Sus aliados suman al partido derechista del exmandatario Mauricio Macri y la Unión Cívica Radical. Sin embargo, complican el plan económico del gobierno y limitan la ambición de la ley Omnibus, una reforma de más de 600 artículos a la Constitución a propósito de facilitar la transición hacia un país liberal, un hecho que desató una escalada de protestas sociales. Estamos de regreso en esta mesa de análisis para abordar precisamente y descifrar los 100 días de Javier Milei en Argentina. Embajador, Javier Milei una y otra vez se ha ya autodefinido como anarcocapitalista. Creo que esto es importante preguntar, ¿qué significa esto? Sí, significa un poco lo que él quiera que signifique, pero yo creo que está mucho en su talante, en su personalidad, irreverente, despectivo de las instituciones y trata de expresarlo. Sin embargo, yo pienso que la propia institucionalidad de Argentina lo está comprimiendo, le está impidiendo, le está poniendo una camisa de fuerza a esa actitud que tiene Milei. Y habrá que ver, lo digo una vez más, cómo el vecindario cómo reacciona a eso. Sí, claro. Porque estamos hablando de un país muy importante. Ahora, en términos del debate público, no podemos olvidar la ley Omnibus. ¿De qué trata esta ley? ¿Qué significa, Fausto? A ver, yo creo que hay dos elementos importantes. Primero fue el decreto, Sí. que incluye también unas modificaciones a las leyes y de alguna manera la transferencia de poder máximo durante 2 años al presidente Milei. Y luego la ley Omnibus, como su nombre lo indica, pues es una ley o bastantes cantidades, cientos de leyes, de unas reformas en donde le da un vuelco, ¿no?, institucional al país, en donde pues hay reformas, inclusive desde el decreto de emergencia en temas laborales, privatizaciones de empresas públicas, conversión de equipos de fútbol en sociedades anónimas, privatización de aerolíneas argentinas. Sí, tremendo. Es decir, vaciar un poco, así que sacar la motosierra para de alguna manera pues eliminar el gasto público de una manera muy radical, obviamente transfiriendo todas las obligaciones a la iniciativa privada, incentivando la competencia, darle un vuelco de 180 grados a la cara o al rostro que dejó Alberto Fernández y el peronismo, que también se necesitaba, pero que de alguna forma, como dicen algunos de los opositores, tuvo que haber dado prioridad a lo urgente y dejar el tema de los equipos de fútbol y en otros momentos, pero todo lo llevó en un paquete y ese es un gran error desde el punto de vista, ¿no? Claro. Bueno, otra vez, yo creo que esta doctrina del shock que encarna Milei, lo que quiere es, digamos, su diagnóstico es un país extremadamente regulado, es el que nos ha llevado a estos niveles de inflación y de, digamos, ¿cómo podría decir?, de desastre, de Frankenstein macroeconómico, ¿no? Entonces, para poder resolver la macroeconomía, lo que necesitamos es eliminar una serie de regulaciones que hoy en día le impiden al país crecer y sobre todo le impiden al país hacer fuerte su moneda, disminuir la inflación, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que cuando tú mandas una ley al Poder Legislativo, las leyes por lo general tratan situaciones puntuales o regulaciones puntuales, ¿no?, ya sea para instalar nuevas regulaciones o ya sea para derogar las existentes. La ley Omnibus, de igual manera que el famoso DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, proponen modificar una cantidad de regulaciones enormes, pero además complejísimas, cada una de ellas, ¿no?, sobre las cuales hay que analizar si son prioritarias, si no lo son, cuáles serían los efectos o las consecuencias que tendría, ¿no? Es una manera de cancelar el debate y entonces público, ¿no? Correcto. También. Lo que los diputados y senadores le han dicho a Milei es, bueno, a ver, vamos a tratar punto por punto de la ley, de los tantos cientos de puntos. 600 ¿no? artículos. Y entonces, 600. a medida que iban encontrando inconsistencias que tienen que ver muchas veces con la técnica legislativa
y a medida que además se iban discutiendo elementos, digamos, sustantivos del contenido de las leyes, empezaron a poner reparos. Entonces la discusión se hizo tan larga que Milei dijo, ¿saben qué? Mejor retiro la ley. ¿No? Como esto me está haciendo perder tiempo, pero además capital político, retiro la ley. ¿No? En un acto que yo creo que desde el punto de vista estratégico estuvo bien, digamos, porque seguir discutiendo eso lo único que hacía era seguir mermando su margen de maniobra. Y entonces en el discurso de apertura de las sesiones del Poder Legislativo el 1 de marzo, lo que dijo es, les propongo un pacto al resto de las fuerzas políticas, ¿no? Él llamó a este pacto el famoso Pacto de Mayo, porque mayo es el mes de la independencia en Argentina, bueno, del primer gobierno patrio, 1810. Y entonces mayo, sobre todo para todo lo que es la historiografía liberal, tiene un significado importante, por eso el nombre de mayo también. Pero claro, él dice el pacto, que es algo así como, imagínense los 10 puntos del consenso de Washington, algo por el estilo, está condicionado a que los gobernadores y los diputados y senadores le aprueben su famosa ley que va a volver a enviar al Congreso. Entonces, es una dinámica esquizofrénica de te pego, pero te pido, pero si no me das, te vuelvo a pegar. Y entonces, por eso yo creo que la esquizofrenia de la aceleración creo que es una mala característica para la política democrática, porque justo lo que impide es el diálogo, ¿no? Yo admiro mucho a un ex profesor mío que se llama Mariano Torcal, que él en los últimos años trabaja mucho el tema de polarización, y él dice, hay dos tipos de polarización. La polarización ideológica, que es la que nos permite dialogar. No estamos de acuerdo, pero podemos incluso construir consensos en torno a nuestras diferencias, porque además la democracia nos lo permite. Cuando la polarización se vuelve afectiva, es decir, cuando mi existencia pone en riesgo tu supervivencia, ahí es cuando la política democrática pierde sentido o es imposible, porque entonces ya no es posible el diálogo, porque mi presencia es la que impide la tuya, ¿no? Y Milei juega en esa lógica. Y yo no sé durante cuánto tiempo va a poder jugar en esa lógica. Una pregunta que yo quisiera hacerles, ¿cómo ven ustedes el peso argentino? Sí, eso... Es un tema que vale mucho la pena porque dice bueno, aquí, muchas cosas. Yo creo que... ¿El peso de la moneda o el peso del país en el exterior? No, el peso de la moneda. El peso de la moneda. No, digo, la parte económica, vamos a tocar en cuenta. Sí. Había un proyecto, embajador, para dolarizar claro, por eso Argentina, saco y la pregunta es, bueno, ¿ya se detractó Milei de esto? Bueno, digamos que uno de los elementos que tiene peso en esta decisión es el Fondo Monetario Internacional. Es Estados Unidos. Estados Unidos tiene el control del FMI, tiene derecho de veto porque más o menos participa en un 13-14% de los recursos que aporta. Y lo que le ha dicho, un poco lo que comentaba hace unos momentos, es, oye, antes de liberar la competencia entre monedas, quitar el cepo cambiario, y el objetivo para Milei es, digamos que desmantelar el Banco Central, que creo yo que es un símbolo más que una decisión racional, porque vio Milei que en el Banco Central se estaba haciendo una política ficción por parte del peronismo, en donde a la hora de imprimir el dinero, pues lo que se está provocando es una bomba nuclear, es decir, mermando el poder adquisitivo, el peso argentino pues prácticamente estaba en el suelo, y creo que esa es una obsesión que tiene Milei, pero llevarlo a la realidad, es decir, la dolarización, falta mucho, porque para dolarizar hay que tener dólares en el país, claro. Y lo que escasean en Argentina son los dólares. Claro. No hay reservas, las reservas son negativas, las reservas internacionales, y con esas variables yo puedo asegurar que en los próximos 2 o 3 años será imposible técnicamente hablar de una dolarización. Y si por otra parte tienes al FMI diciendo, oye, primero demuéstranos que hay leyes, que sacas reformas, que hay decisión y acuerdos en el Parlamento, en el Senado, en el Congreso, y después hablamos. Pero si no lo hay, pues lógicamente hay una incertidumbre mayúscula en este momento en el FMI, porque dice, oye, pues sí, estamos de acuerdo contigo en tus diagnósticos, pero no en las decisiones. Claro. Casio, ¿por qué Argentina es el país del déficit eterno? Es decir, ¿por qué es habitual las crisis económicas permanentes? Y te lo pregunto porque tú eres economista y quisiera escuchar tu punto de vista. Bueno, yo lo que te puedo decir de eso es que si gastas más de lo que ingresas, si tienes
inflas la economía, las expectativas de la gente, pues acabas en el suelo, aterrizando tu economía. Argentina, yo creo que desde Perón, yo le echo buena responsabilidad a Perón, vivió una sensación de grandeza, de dimensión económica y política que ya no se compadecía con la realidad. Y eso es la causa de muchos males económicos de Argentina. Es desde luego un país muy importante, pero pues no es la Argentina de los años 20 ni de los años 30. Ahí hay un cambio, hubo un cambio muy profundo que tardaron en leer. Hay toda esta cuestión de los México, Brasil y Argentina, los tres alegres compadres, no sé. Pero la verdad de las cosas es que Brasil despegó. Brasil era mucho más modesto a principios de siglo. Y Brasil despegó y luego México. Y Argentina quedó como un país obviamente importante y grande, pero ya no tan grande. Claro. Ahí está, yo repito, el caso colombiano es muy interesante, porque es un país cuya voz se tiene que oír y escuchar en todos los foros de la región. Está el tema del G20 famoso, donde nos encontramos, tratamos a veces de coordinar, por lo que yo escucho a mis colegas de la Cancillería, y no siempre se puede, ni con uno ni con otro. Claro. Con Brasil también la relación es muy adversarial siempre. Somos competencia. Siempre. Yo quiero aportar algo a lo que dice el embajador respecto de el tema de las expectativas en Argentina y cómo eso se ha traducido muchas veces en crisis económicas. Yo creo que Argentina ha sido un país con, que se entienda lo que voy a decir, demasiada ciudadanía para los pocos recursos que tiene. ¿Qué estoy queriendo decir? Ojo, yo no lo digo necesariamente como algo malo, es decir, hemos reconocido la necesidad de que todas las personas vean garantizados sus derechos políticos, económicos, sociales, y eso, claro, eso genera expectativas respecto de lo que realmente me merezco, que luego la economía por un lado y el Estado por el otro no han logrado satisfacer, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo salimos de esto? Por lo general, la respuesta que hemos dado siempre es, bueno, enfriemos las expectativas, enfriemos la economía, ajustemos, y una vez que salgamos del ajuste ya... Sí. Pero tampoco eso ha dado resultado, porque hay como una memoria de largo plazo que nos sigue diciendo que como ciudadanos tenemos derecho a... Yo creo que esta vez como nunca antes, la profundidad de la crisis puede, y también el cambio generacional, por supuesto, puede llevar a algo que desde el punto de vista del equilibrio puede ser positivo, pero quizás desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente en el país no lo sea tanto, que es que vamos a tratar de salir del atolladero disminuyendo ciudadanía y no aumentando los recursos para poder satisfacer esas expectativas. Claro, que es una buena pista, ¿no?, lo que está señalando José del Tronco. Sí, por supuesto. A ver, y yo también agregaría algo que es tan crítico como la economía en la actualidad en Argentina, que es el narcotráfico. Ciudades como Rosario, en Santa Fe, están envueltas en una crisis profunda y muy preocupante, porque hemos visto cómo narcotraficantes han llegado así de manera mansalva a matar a gente inocente, porque hubo una reforma en las cárceles en donde tratan digamos que de frenar la interacción entre los líderes que están en la cárcel con los que están afuera, algo que ocurrió en Ecuador, por ejemplo. Y hemos visto, a mí me preocupa mucho porque son escenas verdaderamente dantescas, es un terrorismo y está creo que muy bien identificado el tema, es narcoterrorismo. Están matando a muchos inocentes. Entonces yo lo vinculo mucho con el tema económico, porque cuando surgen este tipo de problemas sociales, habla de que el país hay mucha pobreza y está muy vinculado con la parte económica, ¿no? Y además se ha incrementado la pobreza con esta terapia del shock externo, ¿no? Entonces esto también es importante. Y Rosario es un lugar, yo la visité hace poco, es una ciudad muy bonita, ahí nació el Che. Yo quería ver si había un monumento, por cierto, no hay nada que te recuerde que nació el Che ahí. Pero vi una Rosario silenciosa,
temerosa, apagada en el hotel. Me decían, no salga, mejor quédese aquí hasta que haya... me llamó mucho la atención ver a Rosario así. Sí, la sí, enorme sí. inseguridad. Bueno, Una vez. hagamos un corte, regresamos. El Fondo Monetario Internacional ha reducido las expectativas de crecimiento para América Latina y el Caribe por la contracción económica de Argentina, que se proyecta en 2.8% para 2024. Este menor crecimiento forma parte del ajuste para recuperar la estabilidad macroeconómica, pues el informe también prevé un repunte argentino del 5% en 2025. El país enfrenta una inflación interanual del 254% y una deuda externa bruta de $177 millones. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional ha apoyado el plan económico de Milei con un primer desembolso de $4.7 billones. Con un diferencial del 7% de los votos obtenidos en el balotaje del pasado noviembre, Javier Milei cumplió 100 días al frente del gobierno de Argentina. El cambio de timón no solo ha sido político, ideológico y económico, sino también se ha visto reflejado en el diseño y práctica de su política exterior. Si bien ha buscado reforzar los lazos con Estados Unidos, Israel y el mundo occidental, no olvidemos que China es un nodo geopolítico de enorme centralidad en Sudamérica y Argentina no escapa a dicha situación. El gigante asiático se jacta de tener una posición envidiable como socio comercial de Argentina, pese a la decisión del presidente de abandonar a los países BRICS, donde Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica toman aliento para reforzar el mundo multipolar y cuestionar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Seguimos adelante comentando en este programa de Vértice Internacional sobre los 100 días de Javier Milei. Embajador, ¿cómo está viendo el reacomodo en política exterior? Porque hay un verdadero antagonismo entre el último gobierno, es decir, el peronista kirchnerista, frente a lo que plantea Javier Milei. ¿Dónde están las grandes diferencias? Si la ruptura es dramática, es alinearse clara y perceptiblemente con los Estados Unidos, con lo cual rompe muchas posibilidades latinoamericanas de todo tipo, y desde luego su visita a Israel, donde llora, va al Muro de los Lamentos, todo el mundo se conmueve ahí, pero él llora de forma dramática, y hay un alineamiento tremendo con Estados Unidos e Israel, lo cual lo aleja del G20, de muchos otros lugares del planeta. Del sur global. Del sur, pienso en Irán, por ejemplo, que no es un país menor, en Egipto, en fin, muchos países se vieron perplejos con eso. Y luego los argentinos en la región latinoamericana, en México hay muchos argentinos. Y pues creo que orilló a López Obrador a decir, pues no, yo no tengo forma de ver a este señor. Con lo cual se pone una especie de otro paréntesis en algo que a mí me duele mucho, porque yo creo en algo que dijo Bolívar: somos una nación de repúblicas. Me encanta esa definición, porque la lengua, la historia, la cultura, la religión, seamos practicantes o no, es la misma, es la misma. Y entonces teníamos la paradoja de que una región muy integrable, ¿no?, sigue fragmentada en pequeñas ínsulas de poder. Brasil es distinto porque la lengua es distinta, y Brasil sí tiene una vocación africana y una vocación continental, pero tampoco es un país hostil Brasil. Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo lo veo con pena eso, ¿no?
Oye, José, importante porque uno de los grandes parteaguas de su política exterior es cuando sale de los BRICS, de Brasil, de Rusia, de India, de China y de Sudáfrica y decide ingresar a la OCDE. ¿Qué significado tiene esto para la gente que nos acompaña en el canal del Congreso? ¿Qué me dice esto en términos de política exterior? Bueno, Javier Milei dice que su fuerza política, o llama a su fuerza política la fuerza de las fuerzas del cielo. Es decir, hay todo un componente místico, sí. Hay todo un componente místico en su liderazgo, pero además ahí sí creo que no es una cuestión estratégica ni discursiva, sino que realmente él lo cree. Creo que digamos, toda esta emocionalidad que se puede ver en su visita al Muro de los Lamentos en Jerusalén demuestra un poco esto. Ahora, políticamente, él adopta una estrategia de inserción internacional muy similar a la que adoptó el gobierno de Menem a principios de la década de los 90. Carlos Escudé, un internacionalista que falleció hace poco tiempo, muy famoso en Argentina, le llamó a esa doctrina el realismo periférico. ¿En qué está basada la doctrina? Bueno, en una absoluta, consideración de que Argentina es un país periférico, que no es un país, por lo menos en términos económicos, importante, pero que sí es parte de Occidente y que su alineamiento tiene que ser con aquellas potencias o fuerzas que no solo con las que no solo tenemos cierta coincidencia cultural, filosófica, sino también que son aquellas que pueden contribuir a nuestro desarrollo. Y Javier Milei identifica en Estados Unidos y además en Israel, por eso la parte mística, a estos dos grandes aliados que pueden convertir a Argentina o pueden poner a Argentina nuevamente en la senda del desarrollo y no a ninguna otra forma, digamos, de inserción que uno podría llamar heterodoxa, en la cual están hoy en día los BRICS. Claro. Yo no tengo ninguna simpatía por los BRICS. Es un invento de Celso Amorín que excluye a México deliberadamente y pone a Sudáfrica después para un poco que estuviera el continente africano representado. Al principio yo escribía mucho en contra de este tema, después yo creo que los BRICS han perdido relevancia por fortuna para mí y vamos a tener que buscar otra forma de organizarnos. Yo lo que lamento mucho es la dimensión latinoamericana. Eso es lo que lamento mucho, darle más fuerza, más vigor a nuestra lengua, a nuestra cultura. Así como hay institutos Confucio chinos en todo el mundo, bueno, que hay institutos Jorge Luis Borges o Sor Juana Inés de la Cruz y trabajemos en esa dirección. Claro. Ahora, dilucidando un poco las claves de la política exterior de Javier Milei, hay dos cosas que no podemos dejar de ver. Posible regreso de Trump a la Casa Blanca, ¿cuál es el significado para Javier Milei? Y por otro lado, el tema de China, embajador, es decir, China también tenemos que comentar sobre ello. Bueno, en el tema de China, parece ser que fue Macri el que le dice a Milei después del primer debate, cuando Macri dice, bueno, pues China no importa, si quieren romper una relación no pasa nada, ¿no? A entender así. Y Macri dice, oye, ten cuidado, espérate, no hagas esa decisión porque pues es el principal socio comercial de Argentina. Y de muchos países. Y entonces en ese sentido no puede decir eso. Corrigió el tema o la visión sobre China entre el primer debate y su victoria electoral, el balotaje. Pero, el tema de Trump, creo que Trump va a ser muy importante para Milei en caso de que llegara a ganar Donald Trump, porque estaría en una mejor relación de Milei con Trump que Milei con Biden. Ahora hay muchos peros en el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que con Donald Trump le podrían quitar algunos obstáculos a Milei. Habría más entendimiento entre los dos personajes. Los dos son populistas. Y regresando un poco también a lo que tú comentabas hace unos momentos, es una pena que los presidentes en América Latina no tengan un componente diplomático esencial, básico, porque llegan al poder y discriminan. Es decir, discriminan en donde se entregan a ciertos países y al mismo tiempo le dan la espalda a otros, lo cual en términos diplomáticos es verdaderamente demencial. Claro. Yo nunca lo había visto. Y creo que eso es de llamar la atención. O sea, no puedes hacer eso porque la política exterior, precisamente, la primera o la premisa básica que se sustenta es no discrimines a países. Y además es una palanca del desarrollo en la política exterior y tampoco se entiende en ese sentido. Completamente. Son las fronteras ideológicas de los 60s.
Cuando yo estudié política exterior argentina, luego tuve la oportunidad de dar clase en la facultad, me acuerdo muy bien que en los 60s se instaura en algunos gobiernos, sobre todo en los gobiernos militares de aquella época, la doctrina de las fronteras ideológicas, es decir, lo que nos separaba básicamente de otros países o de otros actores era nuestra disidencia ideológica. Claro, uno podría decir, bueno, en un mundo de Guerra Fría eso tenía cierto sentido, pero hoy en día decirle a Petro que es un asesino o algo por el estilo, entonces yo creo que esas cosas lamentablemente dañan la imagen del país, porque él, nos guste o no nos guste, es el presidente. ¿Cómo no? Por lo tanto, la figura, la investidura, hablando en nombre del pueblo argentino, aunque muchos argentinos no avalarían eso, yo creo que va a tener el efecto contrario. Lejos de ponernos en un sitial de privilegio, por más que digamos que estamos alineados a Estados Unidos, nos va a llevar a un sitial bastante poco relevante en el concierto Ya una internacional. última pregunta, quisiera escuchar sus comentarios. ¿Pudiera representar Javier Milei, pensando en América Latina, el principio del fin de la marea rosa? Es decir, ¿qué nos dice eso para el ciclo político electoral latinoamericano? Yo creo que la incertidumbre, Rina, es decir, a mí me parece que no hay una tendencia. Yo no diría que rompe la marea rosa, yo creo que viene a contribuir en esta confusión, incertidumbre en la que hemos caído como región en América Latina, en donde claramente los populismos son los que ofrecen una receta rápida, ¿no?, de soluciones a problemas muy graves. Y ahí están aprovechando la era de la posverdad a través de mentiras, son muy mentirosos. Y eso es un costo lamentable en el sentido de que no hay un costo para los políticos que están mintiendo. Y creo que Milei va muy bien en ese engranaje, en la situación actual que vive el mundo, ¿no? Muy interesante tus comentarios. Gracias. Bueno, ahorita me vienen en misceláneas 2 o 3 cosas. Primero, la relación con el país más poblado del mundo, que no es China, es India. India. Y que es una especie del gran ausente de esos temas. Sí. Y yo lo veo con desánimo. El embajador de la India en México también dice, bueno, no me hacen mucho caso, que digamos. Bueno, ahí creo que tenemos que abrir toda una gran brecha de vínculos con ese gran país. Yo tengo un pequeño artículo de contraste entre China e India, y es muy interesante. India es democrática. En India se vota y gana quien gana. Es la democracia más grande del mundo. Y en China no. En China Xi Jinping gobierna un país gigantesco. En fin, es el gran ausente en estos debates. Y en familia, en la familia latinoamericana, me inquieta mucho Bukele. Me inquieta mucho Bukele. Esas escenas terribles. Mucha gente dijo que viene. Uy, nos hace falta un Bukele aquí. No, ¿cómo? ¿Qué te pasa? ¿Me entiendes? Derechos humanos. Hombre, es un pisoteo de los derechos humanos. Pero sale muy guapito, a explicar su... Además, El dictador cool. con su no gorrito tenía para atrás. permitida la reelección, ¿no? Sí, y ya lo hizo. Entonces, sigue habiendo muchos focos rojos o focos amarillos en la región. La transición en México es importante. Creo que va bien en términos institucionales. No creo que haya un descarrilamiento, pero hay que observarla con mucha atención, porque el presidente es un hombre que no va a estar muy cómodo perdiendo dramáticamente el poder. Entonces México, observado desde, yo le digo a mis alumnos, piensen, ¿qué es México si estuviéramos en Malasia dando la clase? Sí. Y bueno, es un país importante, y tiene muchas dificultades institucionales México todavía. José. Bueno, brevemente. Ya para cerrar el programa. Para cerrar, creo que la democracia está sufriendo cambios que vienen de la mano de la revolución tecnológica. Si la democracia es el gobierno del pueblo, la manera en que el pueblo expresa sus preferencias, pero además construye sus expectativas, por supuesto, inciden en la manera en que esa democracia tiene lugar. Creo que los nuevos electorados son electorados que viven al ritmo de las redes sociales, cuyas expectativas, su necesidad de satisfacción es inmediata, y este tipo de personajes contribuyen a crear la ilusión de que efectivamente los problemas se van a resolver rápido. Como podemos ver a lo largo de la historia, eso no es así. Milei no es el primer Milei del mundo, ya ha habido otros, han perdido elecciones, seguirán perdiendo como seguirán ganando. En todo caso, cierro con esto, lo que me preocupa es que ese sea el modelo que los ciudadanos esperemos que nos resuelvan
los problemas. Yo sigo creyendo que mejores reglas, más diálogo y más comunidad es la mejor receta para la democracia, pero evidentemente no es hoy en día una voz mayoritaria. Bueno, pues muchísimas gracias a José del Tronco, al embajador Casio Luiselli y a Fausto Pretelín por acompañarnos. Seguimos adelante en el programa, no se vayan. Javier Milei asumió la presidencia de Argentina con un gabinete más compacto compuesto por 9 ministerios, la mitad que en la administración anterior. Su equipo incluye figuras de la industria privada y nuevas en políticas, como es el caso del jefe de gabinete y los ministros de Justicia, Relaciones Exteriores y Capital Humano. En áreas clave como economía y seguridad, seleccionó perfiles con experiencia gubernamental previa bajo el gobierno de Macri. Destaca que Milei disolviera el Ministerio de Infraestructura, creado durante su administración por supuestas filtraciones de información de su titular, quedando ahora fusionado con el Ministerio de Economía. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Estoy muy agradecida con su atención y compañía y me despido de ustedes haciéndolo, no sin antes agradecer al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México por todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Hasta pronto. El Canal del Congreso presentó